Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy, recordando un poco lo que en la última sesión hablábamos, de esta situación excepcional que estamos viviendo eh, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia en particular, que nos ha llevado a un estado, pues yo diría, de como de shock, ¿no? O shock o estrés traumático y un poco estrés postraumático, ¿no? Diríamos. Es, en primer lugar, es como un estado de incredulidad, ¿no? O sea, no nos creemos lo que nos ha sucedido, con la rapidez que ha sucedido y con los efectos que ha tenido. Entonces, toda esta situación genera a nivel emocional, por supuesto, las personas que directamente lo han sufrido en mayor intensidad, pero a nivel también comunitario, no sé si vosotros lo habéis podido percibir, esa sensación emocional de tristeza, de amargura, de ansiedad, ¿no? Por otro lado, también esa empatía con la gente que lo ha pasado tan mal, ponernos en su lugar, nos hace que compartamos su sufrimiento, que vamos a decir de esas imágenes de todo el mundo marchando con los cepillos y dando todo lo posible por ayudar a esta gente, ¿no? O sea, que nos hemos dado cuenta que en estas situaciones también aparece lo mejor del ser humano, ¿vale? Que muchas veces estaba escondido y eh, esa generosidad se ha puesto de manifiesto en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estábamos hablando en este trimestre de cómo a través de la atención plena y la meditación podíamos ir desarrollando salud, ¿no? Aprendiendo a tener conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, de la respiración, utilizar las herramientas que históricamente en la tradición de la meditación se han hablado como eh, favorecedoras o anclajes de la atención, pero que además son favorecedores de la salud, del bienestar y del equilibrio, tanto físico como emocional. ¿De acuerdo? Entonces, mm, de repente nos llegó esta situación y el proceso del curso, en el cual yo generalmente en el segundo trimestre es cuando hablo más de la mente, el primer trimestre hablo más del cuerpo, el segundo hablo más de la mente, pues bueno, lo he modificado un poco y he adelantado un poco lo que es la salud psicológica, ¿no? La salud emocional. ¿Cómo podemos, en estos momentos tan complicados, seguir sintiendo esa empatía y esa actitud hacia las personas que sufren, pero por otro lado también protegernos psicológicamente, que es importante, ¿de acuerdo? Bien, de esto estuvimos hablando el otro día y hablábamos de 5 puntos, por hacer un resumen, 5 puntos que sería interesante tener en cuenta eh, a la hora de poder desarrollar protección emocional, ¿no? O bienestar psicológico ante situaciones de conflicto o ante situaciones como esta que estamos. Entonces, en primer lugar, hablábamos de cambiar la, la manera habitual que tenemos las personas en la mente ordinaria de percibir la realidad. ¿Qué es esto? Generalmente, si os dais cuenta, cuando estamos viviendo la realidad o estamos percibiendo la realidad, lo que hacemos es que observamos lo que está sucediendo, hacemos una percepción externa a través de los sentidos y a través de la mente, y entonces lo que hacemos es contrastar lo que está entrando por los sentidos con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, más que una percepción directa o experiencial o pura, lo que hacemos es una percepción comparada. Todo está siendo filtrado por el funcionamiento del ánimo. Y entonces me diréis, pues que eso es lo normal. Pues no, eso no es lo normal, eso es lo habitual, pero no es lo que debería ser. Existe lo que llamamos percepción, que es, por ejemplo, hay muchas veces que la tenemos cuando estamos leyendo un libro muy interesante, cuando estamos teniendo un paisaje que nos capta totalmente la atención, cuando estamos viendo una película que nos emociona mucho o tenemos mucho interés, cuando estamos haciendo un hobby que nos gusta mucho. O sea, hay esos momentos en el cual estamos percibiendo, viviendo la realidad, pero no estamos pensando. ¿Por qué no estamos pensando? ¿En qué nos damos cuenta que no estamos pensando? En un factor muy importante, que es el tiempo. El tiempo es pensamiento y el tiempo es lenguaje. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en una situación
de atención plena, que otras veces podemos llamar también de concentración, si de repente dice, uy, pues, pero si han pasado 2 horas y es como si hubieran pasado 3 minutos, ¿no? O sea, entonces estamos con una percepción tan pura que no estamos utilizando la mente o el pensamiento como fragmentación o como comparación. Y esto que parece una tontería es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que genera la mente, la comparación, el análisis, la discrepancia, es lo que nosotros llamamos el personaje. Por un lado tenemos la persona, que es la realidad humana que somos, y otra cosa es el personaje. ¿Qué es el personaje? Es todos esos conceptos mentales que nosotros nos hemos elaborado que hacen que cualquier tipo de percepción filtre esa realidad. No sé si me consigo explicar, ¿vale? Hay otro término de esto, se llama ego o se llama el yo, pero yo creo que la palabra personaje es muy interesante, ¿no? Para poder distinguir lo que es la persona como realidad humana, el yo como persona humana y el personaje, que es más parecido a esa imagen que tenemos de nosotros mismos a nivel cultural, a nivel de expectativas, que hace que cualquier tipo de percepción esté mediatizada o esté condicionada, ¿vale? Entonces, esto que parece que es lo habitual y que tiene que ser así, no tiene por qué ser así. Porque tenemos ejemplos en los que hay una percepción pura de la realidad, una percepción experiencial en la cual esa persona, el sujeto o el personaje, desaparece con lo que está sucediendo. ¿Mm? Con los ejemplos que hemos tenido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros percibimos a través del personaje, como hay tanta comparación, como hay tanta crítica, tanto juicio, generalmente lo que está produciendo es una pérdida de energía y nos estamos perdiendo la realidad en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, para poder intentar vivir la realidad tal y como es, lo que hemos llamado el momento presente, lo que vamos a intentar es darnos cuenta de cuando realmente estamos percibiendo la realidad de manera directa totalmente, es decir, cuando los árboles son marrones, las hojas son de colores, cuando el césped lo podemos sentir, lo podemos oler, cuando todo lo que existe en el momento presente es percepción y no comparación. ¿Vale? Lo dejo ahí. Ya creo que vosotros lo podéis elaborar más y lo estuvimos elaborando el otro día. En segundo lugar, como este tipo de atención no es sencilla, porque parece lo sencillo, pero no es fácil, tenemos 3 tipos de anclajes para volver a ese tipo de atención. Uno es el cuerpo, cuando estemos, por ejemplo, caminando por la naturaleza y estamos disfrutando de lo que estamos compartiendo con la naturaleza. Si os dais cuenta, a mí me pasa muchas veces, yo voy por el río muchas veces y hago un paseo de 1 hora y media y de vez en cuando me tengo que dar cuenta de que estoy pensando, no, no, es que yo he venido aquí a caminar, a disfrutar de los árboles, a hacer ejercicio, a sentir el cuerpo, a mantener una postura estable. O sea, yo tengo una intención de que mi experiencia de ejercicio sea fructífera. Yo no voy a caminar para estar pensando en lo que tengo que hacer, en lo que mañana hice. ¿Me entendéis? Esa no es mi intención y seguramente no será la intención de muchas de vosotros cuando hagáis ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, tú te das cuenta, lo primero es darse cuenta de que tu motivación no se está cumpliendo, tu intención está cumpliendo, entonces tú lo que tienes que hacer es darte cuenta y volver a la atención al presente. Si eso al principio no es fácil porque tu mente está muy dispersa, muy distorsionada, con mucha cavilación por preocupaciones, etcétera, pues podemos utilizar anclajes corporales, es decir, llevar la atención al cuerpo, sentir los pies que van caminando, cómo tenemos la postura, sentir la respiración en el momento que estamos caminando. Entonces, porque eso es puro presente, el cuerpo es puro presente. Aparte de lo externo está lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, esos 2 pilares son básicos. El presente, lo que es en ese momento, no lo que estamos imaginando, sino lo que es realmente, y la presencia. La presencia es la atención que se da cuenta del presente. ¿Vale? Bueno, vamos a ir adelantando. Puede ser que al principio resulte un poco complejo o lioso, pero veréis que cuando lo observéis de esta manera más directa, es algo que se puede experimentar y es más sencillo de lo que parece. Bueno, en tercer lugar, después de los anclajes, ¿qué es interesante? Darnos cuenta de qué nos estamos alimentando o nutriendo psicológicamente. Y vamos a este caso concreto, que es que estamos muy preocupados y estamos con mucha empatía por la situación que estamos viviendo, pero a veces estamos intoxicados de noticias.
cuando no son el periódico, son los noticiarios y no los programas especiales sobre la Dana. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, al final llega un momento en que emocionalmente estás tan lleno de tensión y de sufrimiento que tú mismo también tienes que, de alguna manera, protegerte. Entonces, hay que estar informados, hay que saber cómo podemos ayudar, pero también tenemos que aprender a protegernos e intentar no cargarnos de todo este tipo de noticias de manera excesiva, ¿no? Es decir, vamos a darnos cuenta de eso y cuando veamos que estamos pasándonos un poco de lo que sería el nivel de saber o de informarnos, tenemos que abandonar esta. Luego, otro punto muy importante es eh, poder darnos cuenta de que los momentos difíciles de la vida o las, casi podríamos decir, estas situaciones tan complejas, eh, mm, suelen traer aprendizajes o soluciones de la vida, ¿no? Hay, eh, muchas experiencias humanas que dicen, bueno, pues aquello tan malo que me pasó, fíjate, gracias a aquello que me pasó tan malo, que en ese momento yo lo viví como algo horroroso, luego me fue bien porque encontré otro camino, ¿sabéis? Muchas veces estas cosas es como el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Pues eso es un poco así, ¿no? Evidentemente, esto es mucho más duro, ¿no? De vivir y de aceptar, pero es verdad que muchas veces hay que intentar, de alguna manera, sustituir el por qué por el para qué. Es decir, no por qué ha pasado esto, sino ya que ha pasado esto, ¿cómo puedo intentar de esta situación tan compleja sacar un aprendizaje y para que esto en algún momento determinado a nivel social, pues bueno, pues si tendrán que limpiar las cosas, si tendrán que invertir, pues, pues tendrán que hacerlo, porque esto quizás muchas de las cosas se podrían haber evitado, ¿no? Digo yo. Entonces, bueno, pues a nivel social, a nivel mayor, pues la gente tendrá que tomar conciencia de esta situación y para que esto no vuelva a suceder, pues tendrán que hacerse cosas, ¿no? También, sobre todo también individual, ya no solo colectivo a nivel material, sino a nivel personal, que la gente a veces no valora las cosas que a lo Correcto. mejor tienen valor, ¿no? Sí, Que es familia, que es uno mismo, que es una serie de cosas, y sí, que a veces vamos al material sí, cuando realmente, pues yo creo que pues, hemos sido conscientes de que hay muchas pérdidas por cuestiones materiales. sí, Voy a salvar un coche, voy a salvar. Y a sí, veces, pues, o sea, que volver el aprendizaje también sí. un poco de la espiritualidad de la persona, de la cuestión. Sí, estabas comentando aquí, iba a ir a eso, pero Perdona, te lo agradezco que no, 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 o sea, que a nivel colectivo hay cosas que vamos a tener que mejorar y a nivel individual, como tú estabas comentando, también hay un para qué. Es decir, hay cosas que a lo mejor estábamos haciendo demasiado énfasis en temas materiales o en temas que luego no son tan importantes y se pueden cambiar, ¿no? Siempre hay aprendizajes. En los momentos de dificultad, eh, agradecer, por ejemplo, los que no hemos sido afectados de manera directa, sentir ese agradecimiento de decir, fíjate, pues todo esto que dábamos por dado, por hecho, pues poder lavarse las manos, poder ducharse, tener luz no, natural. Necesidades básicas. Claro, son cosas básicas que cuando te das cuenta que a 4 a 3 kilómetros de aquí de repente ha desaparecido tan cerca, pues también te hace ver que tienes que apreciar, volver un poco a una vida más apreciativa, mucho más agradecida, ¿eh? No con tantas exigencias, que eso te lo lleva a la percepción mental. La percepción mental nunca tiene suficiente. Si tú percibes a través de la mente, a través del personaje, todo son expectativas. En ese campo nunca vas a estar satisfecho. Entonces, quizás yendo a otras situaciones que tengan más corazón, que tengan más, como tú decías, espiritualidad, valorar más interiormente otra serie de cosas, podamos encontrar mejores situaciones. Pero Sí, hace una cosa que me sí, tocó mucho, yo no tenía de amigos. Un amigo mío me comentó que una de las cosas que había dentro del estado de sol y todo lo que ha pasado, lo que ha sacado, es que no sabía el grado de bondad que tenía de ayudar a la gente, eh, porque en estas circunstancias al final la gente se para más para claro. al final, El personaje. si él se ve quién no ayuda, quién no Mm, ayuda, quién no. Y él era una persona tímida, retraída, y ahora es una persona, esto lo ha hecho tanto, a él ha sido afectado. mm, De solidaridad, de con los vecinos, con la familia, y sí, él ha notado un cambio sí, grande. Y cuando te preguntan a una persona que ha sufrido sí, lo que has pasado y te quedas
Yo Lo digo voy que a, siempre sí, hay, voy a comentarlo por si acaso no lo habéis oído. Estábamos comentando que, bueno, hay personas, como este ejemplo que ha puesto él, de personas que han descubierto en sí mismos una capacidad y una energía de empatía, de solidaridad, de ayuda, ¿no? Muchas veces, pues eso, despertamos lo mejor que llevamos y nos sorprendemos. Igual que nos sorprendemos de la inteligencia cuando prestamos atención y cuando dejamos que, que la vida se exprese no solo a través del condicionamiento del pensamiento, sino de la vida misma, tenemos, nos asombramos, que es una de las cosas importantes de la meditación, ¿no? Esa curiosidad, esa sensación de sorpresa y de asombro, porque cuando descubrimos lo que somos realmente, no hacemos otra cosa que asombrarnos, ¿no? Y esto es un poco muy importante, ¿no? Entonces, vamos a intentar enfocar, ¿no? Focalizar el para qué de todas las situaciones difíciles de la vida, ¿vale? Porque nos ha tocado vivirlas, ¿no? No podemos ni evitarlas ni postergarlas, esto es lo que tenemos, ¿no? El presente claro, es el puro presente, ¿vale? Y luego sustituir el por qué en para qué. Y luego otra cosa muy importante que es que tiene que ver con esta es darte cuenta lo importante que es eh, el corazón, ¿no? O sea, es decir, la autocompasión, la compasión y la generosidad, la afectividad. O sea, nosotros somos seres humanos que tenemos una parte cognitiva muy importante, pero somos mamíferos y además nuestra parte afectiva en realidad yo creo que todavía es más potente y condiciona más nuestra vida, ¿no? O sea, las emociones, el cariño, la generosidad. Entonces es importante no solo vivir con la mente, sino vivir con el corazón. Entonces, en estos casos, como tú dices, se pone en evidencia, ¿no? Lo importante que es la realidad vivida desde el corazón, ¿no? Entonces, eh, contactar con el corazón compasivo, darnos cariño para poder transmitir y compartir cariño con los demás. Y luego también muy importante distinguir entre dos aspectos que son interesantes. Uno es la aceptación y otro es la resignación, ¿no? La aceptación es darnos cuenta de lo que está sucediendo sin querer evitarlo, sin querer ignorarlo, porque es lo que está sucediendo. O sea, llevarlo, reprimirlo o ignorarlo no lleva a ningún tipo ni de acción positiva ni de solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante una situación de este tipo y ante todas situaciones en la vida, muchas días van a ser difíciles, es vivir el momento presente implica aceptar 100% lo que está sucediendo. Y una vez que lo aceptamos, que no nos hemos reprimido ni lo hemos evitado, ni nos hemos de alguna forma quedado paralizados, que son las tres formas que podemos actuar, eh, intentar ver qué podemos cambiar. Es que esa aceptación no es una actitud que no es pasiva, al revés, es activa. Acepta lo que está sucediendo y esa aceptación te da energía para poder cambiar las cosas. Evidentemente va a haber cosas que puedes cambiar prontamente y hay cosas que vas a poder cambiar a medio plazo y hay cosas que no vas a poder cambiar. Pero esa energía te lo va a decir, ¿no? En contraposición con lo que es la resignación. La resignación es una actitud negativa, no pasiva. Es decir, me resigno a lo que ha sucedido y entonces entro en un estado como de retraimiento. No sé si vemos la diferencia. La aceptación es acepto lo que está sucediendo y a partir de ahí voy a ver qué es lo que puedo hacer. O sea, porque en realidad el ser humano es una parte, es un partícipe creativo de la naturaleza y del universo. O sea, nosotros no estamos aislados ni de la naturaleza ni del universo. Entonces, somos partes, pequeñas partes indisociables, pero necesarias para que el funcionamiento se realice. ¿Me comprendéis? O sea que esto es importante. Entonces, acepto lo que está pasando y voy a ver qué es lo que puedo hacer para que eso pueda cambiar. Si puede cambiar, fantástico. Si no está en nuestra mano, pues seguimos viviendo en el momento presente y dejamos que las cosas sean. Un poco la invitación es permitir que las cosas sean como son y encontrar la sabiduría de poder cambiar lo que está en nuestra mano. Y lo que no está en nuestra mano, pues tendrá que ser como es. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ese es un poquito más o menos lo que quería compartir con vosotros como contexto, ¿no? Estos 5 puntos y darnos cuenta que los dos pilares básicos que tenemos para tener salud
para tener bienestar, para sentirnos realizados, son, por un lado, el momento presente, el presente, que es la realidad. O sea, a través de la mente pues, nosotros podemos proyectar, podemos imaginar que en determinadas facetas de la vida, sobre todo a nivel práctico, es necesario, porque si no, no podríamos estudiar, trabajar. O sea, el pensamiento tiene su orden propio, pero la mayoría de los aspectos de la vida no hace falta mediatizarlo o filtrarlo siempre por el pensamiento, porque entonces vamos a estar siempre en un estado de comparación y de fragmentación, y va a ser mucho más difícil encontrar este afecto, esta empatía, esta compasión, porque vamos a ir siempre inconscientemente hacia nosotros, ¿no? Es decir, qué es lo que me interesa, qué es lo que me conviene, esto mira lo que me ha hecho, ¿sabes? Entramos en lo que ya sabemos, ¿no? Esa fragmentación que tiene que ver con la limitación del pensamiento. Entonces, el momento presente, que sabemos que el momento presente somos nosotros mismos también, y que además en el momento presente existe una realidad que se llama la presencia, que es el darse cuenta, que es el ser consciente. Con eso termino. El ser consciente, la consciencia o la presencia, antiguamente en la India ya se hablaba de que era una energía de luz que nos permite conocer, aprender y saber. Y para tal menester, esa consciencia utiliza energías secundarias que son los cinco sentidos y la mente. Por lo tanto, existe una energía primaria en la realidad profunda del ser humano, que es la consciencia, que es la presencia, el ser consciente, el darse cuenta, ¿eh? Que es algo diferente al pensar o al proceso de mental, que lo utilizamos, pero no es todo lo que somos. Somos mucho más que la mente y eso es lo que ya veremos en el siguiente trimestre. Bueno, no me quiero alargar más, simplemente lo que quiero poner un poco en contexto es que tenemos que vivir el presente, que podemos hacerlo a través de una forma de percibir diferente, ¿eh? Y de que la presencia es la que nos va a dar esa energía para vivir el presente de una manera distinta. Y eso nos va a llevar, pues bueno, a poder contactar mejor con nuestro corazón, con nuestra generosidad y poder no solo sentirla en nosotros, sino también poder compartirla con los demás. Bien, bueno, pues vamos a la práctica de hoy. Vamos a dar un paso más en lo que es el desarrollo de la serenidad y aparte del anclaje del cuerpo y aparte del anclaje de la respiración, vamos a entrar en una energía que es muy interesante, que es el sonido, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando la mente está muy caviladora, muy rumiante, cuando ni siquiera el anclaje de la respiración nos funciona de manera efectiva y estamos continuamente volviendo a los pensamientos, existe una posibilidad que es el sonido, que son ¿por qué los sonidos? Antiguamente, bueno, antiguamente y actualmente también se utilizan en meditación, se llaman los mantras. Eh, los mantras o los sonidos en la práctica meditativa, la vibración de sonido es una energía muy importante dentro de la naturaleza, ¿vale? A nivel fisiológico, ¿cómo funciona el sonido para conseguir serenidad? Pues por una razón fisiológica que ya está demostrada, que es que el haz, el haz motora del pensamiento, lo que genera el pensamiento, ¿vale? Es la misma haz motora o neuronal que la que produce el lenguaje, ¿vale? Entonces, cuando tú estás emitiendo un sonido o a través del lenguaje, el haz motora del pensamiento se inhibe. Por eso, generalmente, cuando tú estás recitando un mantra, la capacidad cavilatoria del pensamiento rumiante, obsesivo o compulsivo, se va minimizando y va desapareciendo. Pues muchas veces, pues eso, los rosarios que nosotros teníamos, esta persona, ¿por qué habla del rosario? Porque es verdad que el mantra contenido, sostenido, hace que los pensamientos desaparezcan. ¿Vale? Entonces ahora ya fisiológicamente entendemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar, por ejemplo, en mantras, pues hay muchos. Desde mantras tradicionales como utiliza el hinduismo, como el Om, hasta otros budistas, incluso a nivel fisiológico, por ejemplo, en mindfulness, a nivel científico, se utiliza sonidos neutros como el sonido que se puede utilizar y mezclar con el Om, por ejemplo. ¿Qué sentido es el A de alfa de principio, de omega de final, ¿no? Entonces, los griegos utilizaban el alfa y el omega, los hindúes utilizan el Om, Aum, o sea, bueno, el que queráis, ¿vale? Si no tenéis ningún mantra especial, podéis utilizar un sonido neutro, como es el sonido A. Vamos a utilizar hoy en la práctica el sonido A, ¿vale?
para que a través del sonido entremos luego en el silencio. ¿De acuerdo? Ya veréis que es muy potente el sonido para entrar en el silencio. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda en momentos, por ejemplo, como actualmente que tenemos ese pensamiento cavilatorio y rumiante continuo, utilizar esa energía del sonido o del mantra para calmar la mente, serenarla, dejarla en un estado más ecuánime y percibir con lucidez la realidad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta práctica de serenidad con un sonido, con un mantra, y luego vamos a hacer una práctica de bondad y compasión que vamos a intentar compartir para toda esta situación que estamos viviendo. ¿Os parece? Bueno, pues vamos a empezar con la práctica de serenidad.